¿No te parece raro cómo algunas personas llegan al poder sin tener ni puta idea de lo que hacen? Porque sé que todos hemos visto casos así, personas que no parecen tener ni idea de lo que hacen, pero ahí están, tomando decisiones, liderando equipos, apareciendo en entrevistas como si fueran genios. Mientras tanto, gente realmente preparada, ética e inteligente, sigue invisible, atrapada en cargos secundarios, como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlos. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esto pasa tanto, en tantos lugares distintos, que uno empieza a sospechar que no es coincidencia, que quizás hay algo más, una lógica torcida pero poderosa, que hace que los menos preparados terminen teniendo más influencia que los que realmente entienden las cosas. Y es ahí donde entra uno de los filósofos políticos más polémicos de la historia, Nicolás Maquiavelo, ese mismo que muchos citan, pero pocos entienden de verdad. Hoy vamos a sumergirnos en sus ideas, no como un ejercicio académico, sino como una herramienta para entender lo que está pasando justo ahora, en el mundo real. Porque lo que Maquiavelo escribió hace siglos en El Príncipe no era una fantasía sobre cómo deberían comportarse los líderes. Era una radiografía brutal de cómo el poder se mueve en la vida real. Él entendía que las apariencias suelen ser más importantes que la verdad, que proyectar seguridad vale más que tener razón, y que, muchas veces, por irónico que suene, pensar demasiado es justo lo que te impide liderar. Eso nos lleva directo al corazón de un problema que aún no hemos resuelto, que la inteligencia, la ética y la competencia tantas veces se convierten en obstáculos en lugar de ventajas. Maquiavelo escribió sus ideas más incendiarias mientras estaba en el exilio, apartado de la política que tanto amaba. Pero fue justamente en ese aislamiento donde desarrolló una visión fría, cruda y profundamente realista del poder. En lugar de imaginar cómo deberían actuar los líderes en un mundo ideal, se enfocó en cómo realmente actúan en el mundo tal como es. Y una de sus frases más brutales lo deja claro. Todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que realmente eres. Con eso, Maquiavelo nos lanza a la cara una verdad incómoda. La percepción importa más que la realidad. En otras palabras, no necesitas ser competente, basta con parecerlo. Y ahí empieza a tomar forma este extraño fenómeno donde los que gritan más fuerte, los que prometen más, los que aparentan tener respuestas, son los que se quedan con el poder. Lo que Maquiavelo observó, y que sigue siendo cierto hoy, es que mostrar demasiada inteligencia puede ser peligroso en una lucha de poder. ¿Por qué? Porque las personas realmente inteligentes suelen tener características que, paradójicamente, juegan en su contra. Tienden a ver matices donde otros ven respuestas simples. Piensan antes de actuar. Cuestionan en lugar de afirmar. Y en un entorno donde la gente busca certezas absolutas, esas virtudes se perciben como debilidades. ¿Te das cuenta? Mientras el líder populista grita, «Yo tengo la solución», el pensador reflexivo dice, «Esto es más complejo de lo que parece». ¿Y adivina a quién siguen las masas? Aquel que ofrece seguridad. Es el mismo destino que enfrentó Sócrates. Sabio, profundo, pero incómodo. Cuestionaba todo, y por eso lo silenciaron. Porque en política, muchas veces no gana quien tiene la verdad. Gana quien tiene la narrativa más sencilla. Un estudio publicado en 2017 por la Journal of Management reveló algo provocador. La inteligencia sí está relacionada con la eficacia en el liderazgo, pero solo hasta cierto punto. En concreto, hasta un coeficiente intelectual de aproximadamente 120. A partir de ahí, mientras más alto el coeficiente intelectual, más difícil resulta conectar con los demás, influenciar.
e inspirar liderazgo. ¿Por qué? Porque su forma de pensar se vuelve demasiado sofisticada, demasiado abstracta, como si hablara en otro idioma. Es decir, ser demasiado inteligente puede volverte invisible, incomprendido o incluso descartado. Tu capacidad para ver con claridad se transforma en un obstáculo en un mundo que prefiere explicaciones fáciles y promesas sin matices. Y aunque suene duro, la realidad es esta. En muchos casos, la gente no sigue al que tiene razón, sigue al que habla con más convicción, pero el coeficiente intelectual no lo explica todo. Entonces, ¿qué hace que ciertas personas asciendan tan rápido? La respuesta está en nuestra psicología más profunda. Lo hemos visto 1000 veces. La voz que más domina en una conversación no siempre es la más sabia, sino la más segura. Esa persona que no duda, que afirma todo con contundencia, aunque esté diciendo barbaridades. Aquí entra uno de los sesgos cognitivos más peligrosos, el efecto Dunning-Kruger. Este fenómeno demuestra que las personas con menos conocimiento suelen creer que saben más de lo que realmente saben, mientras que los verdaderos expertos dudan, se cuestionan y rara vez se muestran con arrogancia. Por eso, la ignorancia no solo es atrevida, también puede ser tremendamente persuasiva. La ciencia moderna confirma lo que Maquiavelo ya intuía siglos atrás. En las dinámicas de poder, la percepción puede valer más que la capacidad real. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que las personas que mostraban exceso de confianza eran vistas como líderes más competentes por sus compañeros, aunque en la práctica no lo fueran. ¿Por qué? Porque aparentar seguridad da la impresión de claridad, decisión, autoridad. En un mundo donde la mayoría está perdida, el que habla con certeza, aunque esté equivocado, termina siendo seguido. Y no es solo teoría. Mira estos casos reales. George Armstrong Custer, general joven, ególatra, seguro. En la batalla de Little Bighorn, subestimó brutalmente a sus enemigos. Murió junto a todos sus hombres. Pero antes de eso, era admirado. Su valentía aparente y su seguridad le dieron poder, aunque no tenía idea del desastre que se avecinaba. Adam Neumann, fundador de WeWork, caminaba por salas de juntas como un mesías moderno. Prometía una revolución. Sus discursos eran vagos, pero carismáticos. Convenció a inversionistas de soltar miles de millones. Hasta que todo colapsó. No tenía un modelo de negocio sólido, solo una narrativa poderosa. Masayoshi Son, CEO de SoftBank, invirtió en Neumann, confiando más en su intuición que en los números. Apostó cantidades obscenas de dinero basándose en carisma, y perdió. Pero durante años fue visto como un genio. ¿Por qué? Porque transmitía visión y seguridad, aunque el juicio real fallara. Los oligarcas rusos, muchos con vínculos dudosos, crecieron proyectando poder. No necesitaban visión estratégica, solo mostrar fuerza, mover dinero, aparentar control. Mientras otros jugaban limpio, ellos compraban la mesa. Este patrón se repite en todas partes. Pero también hay excepciones. En Singapur, por ejemplo, se diseñaron mecanismos institucionales para evitar que el carisma se impusiera a la competencia técnica. Y eso marca la diferencia. Un estudio realizado por Stanford y Houston en 2012 concluyó algo escalofriante. El narcisismo, no la competencia, era el mejor predictor de quién terminaría como líder en grupos sin estructura clara. El resultado: esos grupos no funcionaban mejor, pero creían que sí. Así funciona la ilusión del liderazgo. Cuando alguien proyecta certeza, nuestro cerebro tiende a asumir que también sabe lo que hace, aunque no sea verdad. Y eso nos lleva a una verdad aún más inquietante. Nuestro cerebro, por diseño, está programado para caer en estas trampas. Usamos atajos mentales para evaluar si alguien es competente o no. Cuando alguien habla con firmeza, proyecta seguridad o toma decisiones rápidas, nuestro instinto lo interpreta como inteligencia.
Estos mecanismos fueron útiles para nuestros ancestros. En un entorno lleno de amenazas, actuar rápido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en el mundo moderno, esos mismos atajos se vuelven un problema, porque la verdadera experiencia, la que se basa en hechos, dudas y matices, casi siempre viene acompañada de incertidumbre. Los que realmente saben reconocen que no hay respuestas fáciles. Mientras tanto, los incompetentes, los que fingen tener todo bajo control, se ven más confiables a primera vista, y es así como ascienden. Pero hay algo todavía más perverso. Una vez que llegan a la cima, no se conforman con estar ahí. Hacen todo lo posible para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve profético. Él observó algo que hoy las ciencias organizacionales han confirmado con datos. Los líderes incompetentes, cuando se sienten inseguros, tienden a rodearse de personas aún menos competentes que ellos. En El Príncipe, Maquiavelo escribió: «La mejor manera de conocer la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean». Y tenía razón. Los líderes frágiles seleccionan subordinados mediocres, no por falta de talento, sino porque el talento real los amenaza. Prefieren la lealtad ciega a la competencia genuina. ¿El resultado? Una red de mediocridad que se extiende por todo el sistema. Pasa en gobiernos, en empresas, en organizaciones de todo tipo. En vez de buscar lo mejor para el grupo, el líder busca lo mejor para su ego. Y eso genera una cultura donde hacer preguntas es mal visto, donde opinar diferente se castiga, donde la inteligencia se convierte en un peligro. En muchas organizaciones, los líderes tienden a rodearse de personas parecidas a ellos, lo que genera burbujas de incompetencia, disfrazadas de autoridad. En estos entornos, cuestionar o señalar errores es mal visto, y se valora más la obediencia que la competencia, lo cual debilita el sistema desde adentro. Aun sabiendo esto, la gente sigue eligiendo líderes que dan respuestas simples a problemas complejos. Esto se debe a que, en tiempos de incertidumbre, el cerebro humano busca certezas. Los verdaderos expertos dudan, muestran matices y reconocen sus límites. Pero eso no suele ser tan atractivo como la falsa seguridad de los líderes populistas. Estudios demuestran que incluso las personas inteligentes usan su razonamiento para justificar sus creencias, no para buscar la verdad. Esto se llama cierre cognitivo y se intensifica en contextos amenazantes, haciendo a las personas más vulnerables a líderes autoritarios y simplistas. Además, la inteligencia y la moral no siempre son ventajas en entornos de competencia sin ética. Mientras los éticos reflexionan, los ambiciosos sin escrúpulos avanzan más rápido. La historia y la ciencia lo confirman. Los manipuladores carismáticos suelen ascender más rápido, incluso en culturas diferentes. Sin embargo, no todo está perdido. Hay contextos donde el mérito real sí se recompensa, especialmente en profesiones donde el fracaso no se puede ocultar. En cambio, en sectores como la política o las grandes corporaciones, donde la narrativa puede ocultar la incompetencia, los mediocres pueden prosperar durante años. Los sistemas donde el poder se concentra sin contrapesos se vuelven entornos ideales para líderes mediocres. La falta de fiscalización, como en la Unión Soviética, bloquea la competencia auténtica. En contraste, países con sistemas distribuidos y reglas claras, como Alemania, limitan los excesos y permiten que el mérito florezca. Cuando el éxito se mide con claridad, salvar vidas, construir algo funcional, el talento destaca. Pero si el éxito depende de discursos vacíos o percepciones, gana quien mejor vende una imagen. Como dijo Maquiavelo, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Sistemas con incentivos mal diseñados premian el corto plazo y la espectacularidad, no la solidez.
Así fue en la crisis de 2008, donde se premiaba la apariencia, no la sostenibilidad. Esto no es casualidad. Cuando el poder importa más que la verdad, cuando la imagen vale más que los hechos, siempre aparece el mismo patrón. No importa el país, la época o el color político. Se repite. Surgen líderes que no destacan por su visión, sino por su capacidad para manipular emociones, saturar el discurso y distorsionar la realidad sin que nadie se lo cuestione. Dividen a la sociedad en dos, nosotros contra ellos. Generan una guerra simbólica, constante. No importa si es real, importa que funcione, porque una vez que la gente se identifica con el líder, cualquier crítica ya no es un argumento, es una traición personal. Luego viene el caos, escándalos cada semana, polémicas todos los días, urgencias inventadas, alertas falsas, te saturan, te cansan, y cuando todo parece urgente, ya nada es importante. El pensamiento crítico se apaga por agotamiento, y cuando estás confundido, desorientado, aparece la última jugada, el doble pensar. Dicen una cosa, luego dicen otra, y si les confrontas, simplemente lo niegan. No pierden apoyo, porque han entrenado a su audiencia para no recordar, para normalizar la contradicción. La verdad ya no importa. La memoria colectiva se descompone. Todo es líquido, todo se olvida. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Indignarnos? ¿Compartir un par de frases en redes? No basta. Hace falta una cultura que entrene el pensamiento crítico, el discernimiento ético, la reflexión profunda. No para parecer inteligentes, para resistir mejor. Tenemos que educarnos de verdad, no solo en lo técnico, también en filosofía, en lógica, en ética. Aprender a pensar, a cuestionar, a escuchar. Tenemos que filtrar el ruido. Como decía Warren Buffett, la gente exitosa dice no a casi todo. No porque no les interese, sino porque saben que lo que consumes te moldea. Y tenemos que rediseñar los sistemas. No con parches, con estructuras que premien la verdad, la diversidad de ideas y los límites al poder. Espacios donde decir lo que otros callan no sea castigado, donde pensar diferente no sea un riesgo, donde la transparencia no sea un discurso vacío, sino una regla básica. Maquiavelo lo dijo con claridad. No son los títulos los que honran a los hombres, son los hombres los que honran los títulos. Él no defendía la manipulación del poder, la mostraba, para que la viéramos, para que dejáramos de caer, porque comprender la oscuridad no es rendirse ante ella, es ganar el poder de encender una luz. Me encantaría leerte y saber cómo estas ideas resuenan contigo. Y si esta reflexión te hizo pensar, aunque sea un poco, considera dejar tu like, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Y si llegaste hasta aquí, te lo digo con el corazón, gracias. No solo por mirar, sino por pensar conmigo. Hasta la próxima.